que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? O sea, si Jesucristo siempre habló del Padre, amén, siempre habló del Padre, ¿a quién vino a dar a conocer? Y luego se refiere Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este que acabo de decir que es Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que aquí el apóstol Juan está dando a entender con seguridad de que Jesucristo es Dios. Aleluya. Esta es la respuesta que usted debe de dar cuando alguien le pregunte. Amén. Amén. Obviamente basándonos bíblicamente, porque basándonos en la historia y otras cosas, hay mucha gente que saca muchas conjeturas y muchas cosas que no son. Amén. Entonces, hermanos, los mismos testigos de la palabra o de la vida de Jesús cuentan lo que Jesús hizo y dijo y habló, ¿sí o no? Amén. Jesús, hermanos, fue distinto a los hombres. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿O fue igual que nosotros? Sí, pero fue diferente a nosotros en la manera de ¿qué? De que él, hermanos, déjame decirte, él no escribió ni un libro. ¿Y quién escribió por él? Sus discípulos. Él ni acaso fue un político, ¿sí? Ni siquiera pertenecía a un partido político en especial. Ni siquiera tenía propiedades. No tenía ni dónde dormir. Ni tenía ni dónde vivir. ¿Qué no le dijo así al que lo quería seguir? No tengo dónde reclinar mi cabeza. Porque él le decía, ¿puedo seguirte? Dijo, las zorras tienen cuevas, ¿sí? Las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Es el hombre que nunca se preocupó dónde vivir ni dónde morir. ¿O sí? Él vivió, no tenía dónde vivir. Murió y usó una tumba que no era de él. ¿Sí o no? No era de él la tumba, era de José de Arimatea. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que este hombre era diferente. Sus credenciales eran diferentes. Amén. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entonces de Jesús? Que el día de hoy, hermanos, sigue siendo controversia en miles y miles de libros. Si bien unos decían era un forastero, ajá, pero ¿qué creen? Que en solo 3 años y medio cambió, santo Dios, a miles y miles de personas. Ahora, del año 33 para acá, ¿cuántos Jesús ha cambiado? ¿Cuántos? 2000 años y son millones y millones de personas que han conocido a Jesucristo y que se han arrepentido y han buscado su salvación en Él. Eso lo hace una persona diferente. Eso lo hace ser Dios, hermano. Aleluya. ¿Quién ha hecho esto? Ni los mejores libros de la filosofía que usted ha estudiado en algún libro, ¿sí o no? Ni los mejores eruditos en alguna materia han podido cambiar nuestra raza, nuestra humanidad. Jesucristo ha hecho algo distinto en las personas. Y aquí estás tú y aquí estoy yo, con una manera de pensar distinta, una manera de vivir distinta. Eso lo hace ser Dios. ¿Quién puede cambiar la raza humana? ¿Quién puede cambiar tu vida? ¿Quién puede transformarte de tal manera que tú seas ahora diferente? Dale la gloria a Cristo. En solo 3 años hizo milagros, sanó enfermos, levantó a Lázaro. Hizo tantas cosas y tantas cosas que usted lo tiene en la Biblia para leerlo. ¿Sí o no? Y era un hijo de un carpintero nada más. Aleluya. El rico se hizo pobre por nosotros. Amén. Entonces es importante, hermanos, saber esto. ¿Por qué? Porque el líder, hay muchos líderes que hablan de Jesús y ellos dicen, Jesús simplemente fue un ser moralista, un gran personaje en la moral. ¿Qué es eso de la moral? Pues que amaba a su prójimo, ayudaba a los demás, pero no era Dios. Amén.
Por ejemplo, hay un personaje que usted conoce mucho, los que fueron a la escuela, Mahatma Gandhi, elogiaba su vida, honraba su vida y decía, él tiene unas palabras muy profundas, muy sabias, pero jamás Mahatma Gandhi, reconoció que él era Dios. Amén. Y hay muchos líderes religiosos y también líderes de afuera, filósofos, que reconocen que Jesús fue un hombre interesante y especial, pero jamás lo reconocen como Dios. Amén. Por eso la pregunta fue, ¿es Jesucristo el Dios de la Biblia? Amén. Entonces, hermanos, mucha gente dice, para mí Jesús fue un gran maestro moralmente. Otros dicen, fue el líder más grande de la religión del mundo, del más grande. Pero nosotros los cristianos creemos que es Dios en la forma humana que nos vino a visitar aquí. ¿A dónde creen? Aquí en la tierra. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a esta tierra. ¿Por qué vino, hermano? Vino para salvarte, para salvarme, para salvar a la raza humana. Amén. Bajó de los cielos, se despojó de sí mismo, dice Filipenses. Se despojó de su gloria, de su trono, de su corona, de su gloria, para venir ¿a qué? A sufrir, a morir, a padecer por una sola causa y razón justa. ¿Verdad? Por librarte de tus pecados. ¿Es Jesucristo el Dios de la Biblia? Juan lo dice. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí o no? Ya vino. ¿Y nos ha dado qué cosa? ¿Cuántos tienen entendimiento aquí? ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Nos ha dado entendimiento, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea que si tú no tienes entendimiento, no entiendes que Jesucristo es Dios, pues Él es el que te da entendimiento para entender que Jesucristo es Dios. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en Apocalipsis, vamos, 1:8 lo dice, si quieren buscarlo. Apocalipsis 1:8, donde él se refiere con la letra, con el alfabeto griego, alfa y omega. La letra alfa es la letra A, como aquí en México el abecedario A, y la Z, el omega. Amén. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 1:8? El mismo Juan, el apóstol del amor, el que se recostó en su pecho, está corroborando nuevamente que Jesucristo es Dios. Pero ¿qué creen? Aquí, en primera de Juan, él está hablando de una persona todavía no había sido glorificada, hablaba de un ser humano, pero aquí en Apocalipsis ahora ya lo ve en la forma de Dios. Ahora tiene una visión el apóstol Juan y ya lo ve ahora glorificado y como Dios. Amén. Vuelto nuevamente a su trono y a su gloria. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? El alfa y la omega, principio y fin. Ponga atención ahí. Dice el Adonai, el Señor, el amo, el que es, fíjense, el que es, tiempo presente, el que ¿qué? Era. ¿Y quién es el que va a venir? A ver, ¿quién es el que va a venir? No es Jehová ni Yahweh. ¿Quién es el que va a volver a la tierra? El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya no como dice la religión de los testigos de Jehová, poderoso. Dicen que Jesús era poderoso y que Jehová era todopoderoso. Pero si aquí mismo la Biblia te está diciendo que Jesús es todopoderoso. En el versículo 11 que decía, el mismo Señor Jesús ahora dice, yo soy el alfa, con la misma voz de Dios, y la omega, el primero y el último. Juan escribe en un libro lo que ves. Amén. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí nombra las 7 iglesias. ¿Quién estaba hablando con el apóstol Juan? ¿Jehová o Jesús? Pues es el mismo Dios, hermanos. Aleluya. Ahora, creo que con esto les dejo claro que Jesucristo es el Dios de la Biblia.
Amén. Porque muchos trataron de decir que Jesús no es Dios. Amén. Muchos han tratado de decir que Jesucristo es uno y que Jehová es otro y que el Espíritu Santo es otro. Amén. Y no entienden el por qué son tres y que esos tres son uno. Aleluya. Y se hacen un revoltijo en la cabecita. ¿Por qué? Porque dicen o no han leído bien o no, Dios no les ha dado entendimiento a conocer el misterio de lo que fue Dios. Amén. Dios en el pasado, Jesucristo cuando vino a esta tierra y el Espíritu Santo hoy en este tiempo. Aleluya. Todo a su tiempo, ¿sí o no? Pero no es que son tres, es que son dos, es que es uno. Hermano, la misma Biblia te da a entender que Jesucristo es Dios. Aleluya. Amén. Entonces, creo que con esto quedamos un poquito claro, porque déjeme decirte que Jesús nunca dijo ser un líder religioso. Él nunca se metió en la política religiosa, ni a una agenda ambiciosa. Él casi, hermano, siempre su obra fue amar, fue dar, fue sanar, fue predicar el evangelio, fue sobre todo que la gente le conociera y se arrepintiera y tuviera la salvación. Amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido la salvación? Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Porque muchos han creído en tantos iniciadores, tantas personas que dicen, no, es que Buda me va a salvar, es que Mahoma, es que la religión islam, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo fue el único que se atrevió a decir, yo soy el camino. Escuche bien lo que está diciendo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuchó bien, ni tu religión, ni tus santos, ni todo lo que tú tengas en la vida, dinero, ni que pagues todo el dinero del mundo para salvarte, nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, dice Jesucristo. Si tú quieres ser salvo en esta tarde, si tú quieres irte al cielo con Dios, tienes que pasar forzosamente por Jesucristo. Y el puente es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan hoy en esta tarde a Jesucristo como su Dios? No como el líder religioso, no como el maestro de la moral, no como el que dividió la historia, no como el gran personaje de la historia, no, sino como tu Dios y Salvador personal. Porque es el único que te puede llevar a esa senda, a ese lugar, a esas mansiones que Jesús mismo prometió. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero antes de esto yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté o donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, no te confundas. Nuestro Dios está en la Biblia. Es el Dios que habla en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahí aparece Jesús. Simplemente no como Jesús, tal vez como otro personaje, pero ya en el Nuevo se revela la verdadera personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Que esta enseñanza